En un mundo sumido en la idolatría, Dios decidió levantar a un hombre, un solo hombre, para comenzar una historia que cambiaría el destino de la humanidad. Ese hombre era Abraham, llamado Ur de los Caldeos, para seguir un camino de fe que daría forma al nacimiento de un pueblo, a un pacto, y más tarde a la venida del Mesías mismo. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y tú serás una bendición. Génesis 12:2. Esta promesa fue el punto de partida para el surgimiento de las 12 tribus de Israel. Pero para comprender el origen de este pueblo elegido, es necesario volver a las raíces, a los patriarcas y a la fidelidad de un Dios que no rompe alianzas. Dios le prometió a Abraham 3 cosas: una tierra, una descendencia incalculable, y que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Génesis 12:1-3. E incluso en la vejez, creyó. Dios confirmó esta promesa con un pacto, Génesis 15, sellado no solo con palabras, sino con sacrificio divino y juramento. Y el Señor dijo: mirad ahora al cielo, y contad las estrellas, si podéis contarlas, así será tu descendencia. Génesis 15:5. Esta promesa no se trataba solo de números, se trataba de un pueblo separado, dirigido por Dios, y que serviría como instrumento de bendición y testimonio para el mundo. Abraham engendró a Isaac, el hijo de la promesa. Isaac, a su vez, tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob, y una vez más Dios sorprende. Elige no al primogénito, sino al más joven, Jacob, un hombre con una personalidad compleja, pero sediento de Dios. En Génesis 25:23, Dios ya había declarado: lo grande servirá a lo pequeño. Jacob recibe la bendición y aún después de un viaje de engaños, fugas y encuentros sobrenaturales, tiene un momento decisivo en su vida: el encuentro con Dios en el vado de Jaboc, donde pelea con el ángel y le cambian el nombre. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque como príncipe luchaste con Dios y con los hombres y prevaleciste. Génesis 32:28. A partir de ahí nace Israel, no solo un hombre con un nuevo nombre, sino el patriarca de un pueblo elegido, un pueblo con identidad divina y propósito eterno. Jacob tuvo 12 hijos con 4 mujeres: Lea, Raquel, Bila y Silpa. Cada uno de estos hijos se convertiría en el padre de una tribu. Rubén, el primogénito de Lea Simeón, de Lea Levi, de Lea Judá, por Lea Dan, de Bila Neftalí, de Bila Gad, de Silpa Aser, de Silpa Issacar, por Lea Zabulón, de Lea José, de Raquel Benjamín, por Raquel. Estos hijos, con sus características únicas, temperamentos distintos y destinos proféticos, formarían las 12 tribus de Israel. Cada uno representaba algo más que una familia. Representaban linajes con propósitos específicos en el plan de Dios. Y esto se hace aún más claro cuando Jacob, ya anciano, profetiza sobre cada uno de ellos antes de morir. Génesis 49. En su lecho de muerte, Jacob reúne a sus hijos y lanza sobre ellos palabras proféticas que resonarían a lo largo de la historia bíblica. Estas palabras revelan el futuro espiritual y geográfico de cada tribu. Rubén, impetuoso como las aguas, perdió su primogenitura debido a su inestabilidad. Simeón y Leví, condenados por violencia, pero Leví sería apartado más tarde para el sacerdocio. Judá, exaltado como un león. El cetro no se apartará de Judá, un presagio directo del Mesías. Zabulón viviría junto al mar, dedicado al comercio. Issacar, fuerte pero sumiso, un asno de huesos fuertes. Dan, juez de su pueblo, pero con el simbolismo de la serpiente, futuro oscuro. Gad, guerrero atacado, pero que prevalece. Asher, abundancia de pan, prosperidad material. Neftalí, libre como una gacela, belleza y expresión. José, pámpano fecundo, bendito sobre todo, imagen de fidelidad. Benjamín, un lobo que despedaza la fuerza y la violencia, pero también la pasión. Estas bendiciones, profecías, no fueron solo las últimas palabras de un padre,
Fueron pautas espirituales que moldearon el carácter y la misión de cada tribu a lo largo de la historia de Israel. La tribu de José y la división profética. A diferencia de las otras tribus, José no aparece con una tribu propia en el mapa de la tierra prometida. Esto se debe a que Jacob bendice a los dos hijos de José, Efraín y Manasés, como si fueran sus propios hijos, Génesis 48:5, asegurando así dos tribus descendientes de él. Esto crea una sustitución espiritual. Leví, consagrado al sacerdocio, no tenía territorio propio, pero con Efraín y Manasés, el número de las tribus siempre se mantuvo en 12. José, el soñador vendido como esclavo, es honrado por Dios al tener su linaje doblado, y sus hijos se han convertido en tribus poderosas en el centro de la nación de Israel. Con la muerte de Jacob y luego de José, los hijos de Israel se multiplican en Egipto y allí, aún como esclavos, llegan a ser una nación. Las tribus no eran solo agrupaciones familiares, eran símbolos de identidad espiritual, unidos por la fe, la historia y el propósito. Dios no solo había hecho una promesa, sino que estaba formando un pueblo con un nombre, un territorio, un liderazgo y un destino eterno. Y así termina la primera fase de esta sagrada historia, la promesa de convertirse en pueblo. Después de la liberación de Egipto, Dios comienza a moldear no solo un pueblo libre, sino una nación santa, organizada y guiada por su presencia. Cada tribu tenía una posición específica alrededor del tabernáculo, que estaba en el centro del campamento. Esta disposición no fue accidental, fue profética. Dios ordena en Números 2 que las tribus acampen en 4 grupos de 3 tribus, cada uno frente a uno de los puntos cardinales, con el tabernáculo en el centro. Esto simbolizaba que la presencia de Dios debía ser el centro de la vida de las personas. La formación fue la siguiente: lado este, bandera de Judá, Judá, Isaacar, Zabulón, lado sur, bandera de Rubén, Rubén, Simeón, Gad, lado oeste, bandera de Efraín, Efraín, Manasés, Benjamín, lado norte, bandera de Dan, Dan, Aser, Neftalí y los levitas, apartados para el servicio sacerdotal, se pararon alrededor del tabernáculo, más cerca de la presencia de Dios. Esta organización ya indicaba que cada tribu tenía un papel definido por Dios. Algunos protegieron, otros lideraron, otros intercedieron. Fue un anticipo de lo que el apóstol Pablo enseñaría siglos después. Somos un solo cuerpo, pero con muchos miembros, cada uno con su propia función en el reino. Cuando Israel finalmente cruza el Jordán bajo el liderazgo de Josué, Dios distribuye la tierra de acuerdo con las tribus. Cada una recibe su herencia basada en la promesa hecha a Abraham. La división se describe en detalle en los capítulos 13 al 21 de Josué. Y lo impresionante es que todo se hizo con orden, justicia y dirección divina. A la tribu de Leví no se le dio territorio, sino ciudades esparcidas entre las otras tribus, porque el Señor era su herencia. Josué 13:33. Las tribus de Efraín y Manasés, descendientes de José, recibieron partes centrales y fértiles de la tierra. La distribución territorial también mostró el equilibrio entre misión y bendición. Tribus como Judá y Efraín tenían un papel protagónico, mientras que otras, como Aser y Neftalí, se encontraban en regiones fronterizas, lugares de desafío, pero también de estrategia. Dios sabía exactamente dónde colocar a cada tribu, porque el propósito de cada una era único. No había favoritismo, sino asignación espiritual. Con la muerte de Josué, el pueblo comenzó a alternar entre la fidelidad y la rebelión. El libro de los Jueces muestra cómo las tribus no lograron expulsar totalmente a los pueblos paganos, permitiendo infiltraciones espirituales y morales que corrompieron a Israel. Sin embargo, Dios levantó jueces, líderes tribales, para liberar al pueblo.
Entre ellos vemos a Débora, de Efraín, Gedeón, de Manasés, Jefté, de Galaad, región de Gad, y Sansón, de Dan. Cada juez representaba una reacción de la tribu a la opresión espiritual y física. Pero la rebelión constante demostró que sin unidad y sin miedo, el pueblo se extraviaba fácilmente. Aún así, Dios permaneció fiel. Él no abandonó a sus tribus, solo esperaba que se volvieran a Él con arrepentimiento. Con el tiempo, Israel exige un rey. Primero, Dios permite que Saúl, de la tribu de Benjamín, sea asesinado, pero su desobediencia lo quita del trono. Así que Dios escoge a David, de la tribu de Judá, para que reine sobre todo Israel. David unifica las tribus, establece a Jerusalén como capital y prepara el camino para la construcción del templo que su hijo Salomón terminaría. Durante este periodo, las 12 tribus experimentan su mayor unidad política y espiritual. Hay paz, prosperidad y adoración centralizada. El nombre de Israel se hace conocido entre las naciones. La promesa de Génesis 49 se cumple. El cetro está en las manos de Judá. Pero después de la muerte de Salomón, la división vuelve. En tiempos de Roboam, hijo de Salomón, el reino se dividió. Reino del norte, Israel, compuesto por 10 tribus, con su capital en Samaria, reino del sur, Judá, compuesto por Judá y Benjamín, con capital en Jerusalén. La separación fue consecuencia de los pecados, de los impuestos abusivos y de la dureza de corazón. El reino del norte fue dirigido por Jeroboam de la tribu de Efraín, quien pronto introdujo la idolatría con becerros de oro para expulsar a la gente de Jerusalén. Primera Reyes 12, 28, 30. Esta división ha generado siglos de conflicto, idolatría y alejamiento de Dios. Los profetas fueron enviados, pero rara vez fueron escuchados. La infidelidad espiritual de las tribus del norte llevó a su ruina. En el año 722 a.C., el reino del norte cayó en manos del imperio de Asiria. Las 10 tribus fueron llevadas cautivas y esparcidas entre las naciones, un cumplimiento del juicio de Dios descrito por Moisés en Deuteronomio 28:64. Y el Señor te esparcirá entre todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro. La Biblia no dice que estas tribus fueron destruidas, solo que fueron dispersadas. Desde entonces han llegado a ser llamadas las 10 tribus perdidas, no porque Dios las haya perdido, sino porque los hombres han perdido sus huellas. El reino del sur, Judá y Benjamín, sobrevivió más tiempo, pero también fue llevado en cautiverio, esta vez a Babilonia, unos 130 años después. Incluso después del cautiverio, los profetas comenzaron a anunciar una futura restauración. En Ezequiel 37, Dios muestra el famoso Valle de los Huesos Secos, un símbolo del Israel muerto, sin esperanza, sin unidad. Pero el Espíritu sopla, los huesos se juntan y una nación revive. Y en los versículos 15 al 28, Dios le dice a Ezequiel que una 2 pedazos de madera, uno llamado Judá, el otro llamado José, Efraín, para mostrar que Dios devolvería la unidad a su pueblo. Y haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un solo rey será rey sobre todos ellos. Ezequiel 37, 22. La promesa es clara. Dios no se ha olvidado de ninguna tribu. Serán restaurados, reunificados y volverán a cumplir su propósito espiritual. Cuando Jesús nació, el pueblo judío ya había regresado del cautiverio babilónico, pero bajo el dominio romano. Aún así, se conservó la identidad de las tribus del sur, especialmente de Judá, Benjamín y Leví. De ahí que se conociera a los descendientes de David, de la tribu de Judá. José, el padre adoptivo de Jesús, era descendiente directo de David. Mateo 1:16, cumpliendo las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento.
Jesús, por lo tanto, fue reconocido como el Hijo de David, el león de la tribu de Judá. La presencia de los sacerdotes y levitas en el templo prueba que la tribu de Leví todavía estaba activa en Jerusalén, y Pablo, en sus cartas, se presenta a sí mismo como de la tribu de Benjamín, Romanos 11:1, Filipenses 3:5, lo que muestra que incluso después de siglos de exilio, algunas tribus todavía conocían su origen. Sin embargo, las 10 tribus del norte, llevadas por Asiria, permanecieron dispersas. Jesús mismo dijo: «No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Mateo 15:24. Esta declaración muestra que la misión de Cristo incluía la restauración de las tribus perdidas, no solo físicamente, sino espiritualmente. Con la resurrección de Cristo comienza una nueva fase, el nacimiento de la Iglesia. Pero esto no anula a las tribus. Al contrario, la misión se expande. Pablo explica esto en profundidad en Romanos 11. Él usa la metáfora del olivo, donde las ramas naturales, Israel, fueron cortadas debido a la incredulidad, y las ramas de olivo silvestre, los gentiles, fueron injertadas. No sois vosotros los que sostenéis la raíz, sino la raíz a vosotros. Romanos 11:18. La Iglesia, por lo tanto, no reemplaza a Israel. Está injertado en las promesas hechas a los patriarcas. La salvación por la fe en Cristo une a judíos y gentiles en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero Dios todavía tiene un plan para restaurar completamente a las tribus, como veremos a continuación. El libro de Apocalipsis, revelado al apóstol Juan en la isla de Patmos, trae de vuelta los nombres de las 12 tribus de Israel en 2 poderosos momentos proféticos. Uno, los 144,000 sellados, Apocalipsis 7:4-8. Juan oye el número de los sellados, 144,000, de todas las tribus de los hijos de Israel, 12,000 de cada tribu. La lista, curiosamente, es diferente a la original. La tribu de Dan no aparece. Se incluye a la tribu de Leví, que normalmente no tenía herencia territorial. Efraín es reemplazado por el nombre de José, su padre. Muchos eruditos ven esto como un mensaje espiritual y simbólico. Los sellados representan a un pueblo purificado, separado y restaurado, y el número 144,000 apunta a la plenitud y el orden divinos, 12 tribus, x 12,000. Estos sellados son presentados como siervos de Dios en medio del juicio, protegidos por la fidelidad. Representan por lo menos el resto fiel del pueblo de Dios. Juan ve la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, y describe algo extraordinario. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ellas estaban escritos los nombres, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Las tribus no desaparecieron. Están eternamente grabados en las puertas de la ciudad de Dios. Esto demuestra que el plan de Dios nunca ha cambiado. No canceló sus promesas. Él las está cumpliendo hasta el fin. En el plan eterno de Dios, las tribus y la Iglesia no están en oposición, sino en continuidad. La Iglesia está formada por todos los que han creído, judíos y gentiles, que han sido llamados de las tinieblas a la luz. Pero espiritualmente, los principios de las tribus siguen siendo válidos. Cada tribu representa una dimensión del reino. Judá, alabanza y autoridad espiritual. Leví, servicio y santidad. Benjamín, guerra y audacia. Isaacar, discernimiento profético. Zebulón, recursos y provisión. Gade, fuerza y resistencia. Asher, prosperidad y alegría. Neftalí, libertad y belleza. Simeón, celo y corrección. Rubén, emoción y redención. Efraín, fructificación. Manasés, restauración. Estas identidades espirituales todavía se manifiestan en la Iglesia hoy en día, no como descendencia de sangre, sino como dones y misiones que el Espíritu Santo distribuye. Dios ama la diversidad.
Las tribus tenían costumbres distintas, tareas específicas y territorios separados, pero servían al mismo Dios, marchaban bajo la misma nube y se mantenían en la misma promesa. En la iglesia es el mismo principio. No todos somos iguales. Algunos enseñan, otros cantan, otros interceden, otros luchan en el espíritu, pero todos son parte del mismo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Y así como las tribus rodeaban el tabernáculo en el desierto, hoy la iglesia está organizada en torno a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La profecía se completa con Apocalipsis 7:9. Después de estas cosas miré, y he aquí una multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaba delante del trono y delante del Cordero. Esto significa que, al final, las tribus se unen con las naciones. Todos los salvos de todas las edades, de todos los linajes, estarán delante del trono, unidos por una sola sangre, la sangre del Cordero. Las 12 tribus no son solo un detalle del antiguo pacto, son los pilares espirituales de un plan eterno que te incluye a ti, a tu hogar, a tu iglesia, a tu misión. Una de las preguntas más frecuentes cuando se estudian las tribus de Israel es: ¿dónde están hoy? La respuesta bíblica más honesta es: dispersos. Después del cautiverio de Asiria, 2 Reyes 17, las 10 tribus del reino del norte se dispersaron entre los pueblos. La Biblia no menciona su regreso como un evento histórico completo, lo que significa que la plenitud de la restauración aún está por venir. Sin embargo, Dios nunca perdió el control. En Amós 9:9, Él declara: porque he aquí, yo daré orden y haré temblar la casa de Israel entre todas las naciones, y ni un grano caerá a tierra. Dios sabe dónde está cada uno de sus hijos, aunque el mundo los haya perdido de vista. No desaparecieron, fueron preservados por un tiempo señalado, como José fue preservado en Egipto para cumplir un propósito. Incluso entre las naciones, los descendientes de Israel existen. Algunos lo saben, otros no, pero Dios no se olvida de nadie que lleve la promesa. Las Escrituras son claras. Dios traerá a los hijos de Israel de vuelta a Él, y no solo en el sentido territorial, sino espiritual. Las tribus que se perdieron volverán, y el pueblo de Dios volverá a ser un solo rebaño, con un solo pastor. Ezequiel 37:22. Y haré de ellos una sola nación en la tierra, y nunca más serán 2 naciones, nunca más serán divididos en 2 reinos. Ese es el plan, ese es el final. Dios no solo quiere salvar a los individuos, Él quiere reunir a su pueblo, y nosotros como iglesia somos parte de ella. Somos injertados en la promesa, pero también estamos llamados a participar en la cosecha final. Mientras que los ojos de muchos están fijos solo en la geografía y la política, el verdadero Israel está siendo recogido en el Espíritu. Cada persona que se entrega a Jesús, cada nación que escucha el Evangelio, cada corazón que se vuelve al Padre, está respondiendo al llamado del Rey. La iglesia es hoy la expresión visible del reino de Dios, llevando en sí la herencia de las tribus: alabanza, sacrificio, santidad, discernimiento, fuerza, prosperidad espiritual, fecundidad, restauración. Como está escrito en 1 Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo peculiar. La iglesia no reemplaza a Israel, manifiesta el cumplimiento parcial de la promesa, mientras Dios prepara el regreso literal y espiritual de las tribus. ¿Cuál es nuestro papel hoy? Es hora de despertar, entender que no eres un creyente común, eres parte de algo mucho más grande. Lleva dentro de sí el ADN espiritual de un pueblo que nació de la promesa, cruzó el desierto, vio partirse el mar, se enfrentó a gigantes y recibió el Espíritu Santo. Tú eres Judá cuando alabas en medio de la guerra. Es Leví cuando se consagra en secreto.
Es Benjamín cuando no se rinde de la batalla. Es Efraín cuando da fruto incluso cuando está herido. Es Isaacar cuando discierne los tiempos y se mantiene firme. La herencia de las tribus no está anclada en el pasado, se mueve en el presente. Late en tu corazón cada vez que oras, adoras, proclamas o lloras a los pies del Señor. El fin de la historia no es el caos, no es destrucción, es la restauración, es el reencuentro. Apocalipsis 21 describe la ciudad de Dios, con 12 puertas, cada una con el nombre de una tribu. Esto significa que nadie entra en la eternidad sin pasar por la promesa. La cruz es la clave, pero la base son las tribus. El fundamento son los apóstoles y el centro es el Cordero. Todos los salvos, de todas las edades, de todas las tribus y lenguas, estarán allí, ante el trono, con túnicas blancas, palmas en las manos y ojos llenos de gratitud. ¿Y tú? ¿Has decidido de qué lado estarás? Las 12 tribus de Israel no son solo personajes antiguos, son pilares eternos, son voces en el desierto que llaman a la gente a regresar, son semillas de una promesa que nunca fallará. Hoy Dios está reuniendo a su pueblo de nuevo. Está despertando a Judá dormido, restaurando a benjamines heridos, levantando levitas cansados, y tal vez también te esté llamando. Regresa al centro de la promesa, vuelve al altar, regresa a tu identidad espiritual. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe amén en los comentarios. Comparte con alguien que necesite recordar quiénes son en el reino. Y si aún no estás suscrito aquí al canal, suscríbete ahora para seguir recibiendo mensajes bíblicos como este, llenos de verdad, esperanza y dirección espiritual. Porque este canal existe por una razón: llevar la palabra de Dios con fidelidad, profundidad y amor. Y tú eres parte de ello. Maranata, ven Señor Jesús.